En alguna etapa de tu vida has tenido de esos días extraordinarios en los que todo te sale muy bien, todo te sale a la perfección, fluye la bendición. Has tenido de esos días en los que tú dices, esto solamente lo pudo haber hecho Dios. Me imagino a alguien ahí al cerrar su jornada o el día y tener un día de esos extraordinarios, levantar su mirada al cielo y decirle, gracias Dios, seguro que tú fuiste el que tuvo que ver con esto que estoy viviendo, con esta bendición, con este día. Gracias. Quisiera preguntarte algo y al mismo tiempo pedirte que lo reflexiones. Cuando no has tenido esos días tan extraordinarios, has tenido días en los que no te salieron bien las cosas, no solo días, a veces semanas, meses, etapas de crisis, de conflicto, de una situación difícil, de tribulaciones, de problemas, de enfermedades. En esos días también levantas tu mirada al cielo y le dices, gracias Señor, gracias porque hoy no me salieron bien las cosas, gracias porque perdí mi trabajo, gracias por esta enfermedad, gracias por esta prueba, gracias. ¿Será que también hacemos lo mismo? ¿O pensamos que a lo mejor a Dios se le salieron de control las cosas? Pensamos que Dios se distrajo por alguna razón y estamos viviendo etapas difíciles. Quisiera que reflexionáramos en esto. En la Biblia, cuando Moisés le hace saber al pueblo de Israel que fue Dios el que los sacó de la esclavitud, de cuando estaban en Egipto, Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 8 les amonesta al pueblo de Israel para no olvidarse que fue Dios el que los sacó de la esclavitud. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Lo dice el versículo 15 de este capítulo 8 de Deuteronomio. Vea lo que dice la Biblia, que te hizo caminar, se está refiriendo a Jehová, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Vea esto, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Yo quisiera imaginarme a ese pueblo de Israel escuchando este relato de Moisés y decir, afligiéndonos, probándonos, o sea que fue Dios el que nos llevó por estas situaciones, por este desierto donde no había agua, por donde había serpientes grandes y espantosas. ¿Fue Dios el que nos hizo pasar por esta situación tan difícil? Efectivamente fue Dios, porque Dios conoce qué es lo que hay después, porque dice, para la postre hacerte bien. Uno de los milagros creativos extraordinarios que se relatan en la Biblia es cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Pero quisiera leerles lo que relata Éxodo capítulo 14 en su primer versículo. Dice la palabra de Dios, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Es Dios el que le da la instrucción a Moisés de llevar al pueblo junto al mar, a la orilla del mar. Después, si continuamos leyendo esto, aquí dice que posterior a esto, los egipcios, ¿verdad?, con sus carros y Faraón comandándolos, venían tras el pueblo, es decir, llegó el momento en el que el pueblo de Israel se sintió atrapado entre el mar y detrás de ellos los egipcios. Y en ese momento ellos empezaron a rebelarse contra Moisés y contra Dios. El verso 12 dice, desde el verso 11, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Mire, ya estaban entonces ahora ellos reclamando que los habían sacado de la esclavitud. ¿Por qué? Porque ahora estaban frente al mar y detrás de ellos Faraón y los egipcios. Tan pronto ellos se encontraron en una situación difícil, empezaron a reclamar.
¿Qué es lo que usted y yo hacemos cuando nos encontramos frente a algo que verdaderamente nos está tratando de llevar hacia nuestra tierra prometida, pero no salen las cosas como nosotros esperamos? Después dice que le comentaron: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Mire qué declaración estaban haciendo el pueblo de Israel. Preferían seguir esclavos que verse en esa situación atrapados entre el mar y los egipcios. Si pusimos atención en el verso 1, dice, verso 1 y 2, que fue Dios el que los mandó a posicionarse ahí entre el mar y los egipcios. ¿Sabe por qué? Porque así como lo dice Deuteronomio, porque a la postre les iba a hacer bien. Cuando nos encontramos en una situación difícil, debemos de saber que a Dios no se le ha escapado de control nuestra vida, que Dios tiene en control todo lo que nos está sucediendo. Sepamos que a la postre nos va a ser de bendición. Después de esto, Dios sabía que venía el milagro de abrirse el mar rojo. Espera un poco más si estás ahí pasando una situación difícil. Tienes que saber que es Dios el que está en medio de ese asunto. Y si es Dios el que está en medio de ese asunto, a la postre te va a ser de bendición. Dios no se ha olvidado lo que te prometió y Dios no nos ha abandonado en medio de esta situación. Nosotros estamos aquí porque Dios tiene el control. Muchas bendiciones y que Dios tenga un propósito especial para tu vida.